Uno. Gracias al doctor Santiago Tres Palacios Carrasquilla por invitarme a hablar de la actualidad de la acción de extinción de dominio en Colombia. La acción de extinción de dominio, por lo menos desde el cambio constitucional de 1991, surge de nuestro artículo 34 constitucional, que básicamente dice que aunque se prohíben las penas perpetuas y las penas de destierro, a los bienes que hayan sido obtenidos con enriquecimiento ilícito, perjuicio del patrimonio público o deterioro de la moral pública, les será extinguido el derecho real de dominio, es decir, el derecho de propiedad que ostenten sobre ellos sin distingo de la persona que lo tenga. Esto fue desarrollado, tenemos unos antecedentes básicos con el decreto 2700 del año 1991, que era el Código de Procedimiento Penal que regía para la época, que básicamente decía en su artículo 340 que se aplicaría la extinción de dominio mediante sentencia judicial a los bienes que hubiesen sido conseguidos en esas condiciones que ya decía el artículo 34 de la Constitución. Posteriormente se fueron refinando las disposiciones sobre extinción de dominio y surgió la Ley 333 del año 1996, que básicamente repetía lo mismo, que la acción de extinción de dominio sustraería el dominio de los particulares que tuvieran un bien que hubiese sido obtenido con o mediante actividades delictivas, que se encuadraban dentro de esas actividades delictivas aquellas que tuvieran fuente en el enriquecimiento ilícito, en el grave deterioro de la moral pública o en el deterioro del Estado, del patrimonio del Estado. Luego, en el año 2002, sale la ley 793 del año 2002, un código de extinción de dominio en toda la regla, donde se dispusieron unas causales adicionales un poco más extensas que las disposiciones anteriores, que podríamos sintetizarlas en que parte de las descritas en el artículo 34 de la Constitución, sumándole además la destinación para la comisión de actividades delictivas. Es decir, no solamente podría extinguirse el dominio de los bienes que hubiesen sido obtenidos con fondos provenientes de las actividades delictivas, sino que también sería extinguido el dominio a los bienes que fueron utilizados por las personas para destinarlos a las actividades delictivas, dígase narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, la larga cantidad de actividades delictivas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, además, ya en la ley 793 teníamos mecanismos como la improcedencia extraordinaria, teníamos ya un procedimiento bien especificado sobre su fase inicial y luego la fase que correspondía a los jueces de extinción de dominio. Como lo dije anteriormente, un código de extinción de dominio en toda regla. Esos son los antecedentes. Sin embargo, ya nos encontramos bajo la égida de la ley 1708 del año 2014, que todavía seguimos llamando como el nuevo Código de Extinción de Dominio. Y este código, además de tener un gran margen de garantías o más amplio que las que tenía la ley 793, porque por ejemplo contiene los controles de legalidad de las medidas cautelares, básicamente es el que rige todo lo tocante a la extinción de dominio en la actualidad. Tenemos entonces que en virtud de esa ley 1708 de 2014, el proceso de extinción de dominio surge por las mismas situaciones. El código puede enlistarlas de una manera más larga y podremos verlas en próximos videos, si ustedes así lo consideran, una por una, pero básicamente pueden sintetizarse en lo siguiente. Cuando con bienes provenientes de las actividades delictivas, que se resumen a eso mismo, el enriquecimiento ilícito, el perjuicio del patrimonio del Estado o el grave deterioro de la moral pública, se adquiere un bien cuya procedencia era lícita desde el principio. Luego tenemos otro grupo de causales que nos hacen referencia a cuando un bien es de naturaleza espuria, fea desde el principio, está manchado desde el principio y sobre ese recae directamente la acción de extinción de dominio. Y por último vamos a tener también la que referíamos ahorita que entró con la ley 793, que fue la de la destinación para la comisión de las actividades delictivas.
Eso respecto a las causales y como les decimos podemos ampliarlas posteriormente. Vamos a ver que la ley 1708 va a estar dividida en dos fases, una fase inicial y otra fase de juicio. Esta fase inicial va a ser en la que se encuentra en cabeza del fiscal delegado, donde se va a encargar de recolectar las pruebas, identificar toda la vinculación del bien con la causal, decretar las medidas cautelares y presentar la acción de extinción de dominio, la demanda de extinción de dominio para que fije ante los jueces la pretensión de que ese dominio sea extinguido. Luego tenemos la fase de juicio. En esta fase de juicio se recibirá la demanda, se dará el traslado a las partes para que presenten, digamos, sus consideraciones, presenten las pruebas que pretenden que sean decretadas por los jueces de extinción de dominio y posteriormente habrá oportunidad para presentar las alegaciones finales y por último habrá sentencia sobre la cual recae o digamos cabe el recurso de apelación. Existen también múltiples oportunidades de defensa, como ya lo dijimos, el control de legalidad de las medidas cautelares, pero digamos por la abundancia de este tema podrían ser tocadas en diferentes oportunidades. Tenemos que tener claro que además, paralelamente a esta ley 1708, Código de Extinción de Dominio, tenemos que también la ley 975 del año 2015 tiene en su texto unas disposiciones referidas a la extinción de dominio en el trámite de justicia y paz. Este es un trámite también muy especializado que está bajo el conocimiento de las salas de justicia y paz de los diferentes tribunales de los distritos judiciales y que, digamos, tiene unas particularidades específicas sobre la reparación y sobre, digamos, la procedencia ilícita específica que tiene que venir del paramilitarismo. Este es un esbozo general de la extinción de dominio en Colombia. Háganos saber si quieren que profundicemos en algún tema adicional. Muchas gracias.